¿Por qué se fundó el Partido Integración Nacional? El partido, más que un partido, es un proyecto político y nació de un centro de estudios, Costa Rica siglo XXI, que después de 10 años de estudio de los problemas nacionales, nace como una respuesta para que los costarricenses tuvieran la oportunidad de tener un planteamiento de centro, de rescate de la clase media, donde pudiéramos dar solución a los principales problemas, pero con raíces propias, que no vengan de liberación y de la unidad, en ese momento como bipartidismo, y también con la formación de un grupo de jóvenes que se fueron formando en el tiempo, igual que profesionales, para ocupar los diferentes cargos y la capacidad de resolver esos problemas que el país tanto necesita. Okay. En Costa Rica podemos hablar de partidos grandes y pequeños. No, hay solamente dos partidos tradicionales y ahora que uno que emerge es producto de la unión de los dos. Prácticamente los partidos nuevos, los partidos propios con independencia no tienen posibilidades de surgir porque hay una maquinaria económica y una maquinaria de medios de comunicación que lógicamente lo que quieren básicamente es mantener a los mismos en el poder. ¿Por qué cree usted que consideran a su partido como un partido pequeño, invisible? Bueno, todos los partidos son pequeños hasta el día de las elecciones, porque el día de las elecciones la gente lo hace grande votando por él. En el pasado tenemos ejemplos de partidos que, siendo pequeños, logran obtener el voto de los ciudadanos y ese día se convierte en un partido con un gran caudal electoral. De manera que pequeño llama a la gente cuando no tienen suficientes posibilidades. En el caso nuestro, el problema de ser pequeño se debe al financiamiento. No hemos tenido un colón del Estado, es el único partido que en 20 años nunca tuvo dinero del Estado, pero casualmente el deseo del Tribunal Supremo de Elecciones de sacarnos de la contienda, porque hemos sido los que hemos denunciado el fraude electoral, tal y como se ha presentado con documentos bien fundamentados. ¿Cuáles dificultades tiene su partido para competir en igualdad de condiciones? No, en Costa Rica no hay igualdad, ese principio solamente la Constitución y el artículo 33. No hay igualdad electoral. En esta campaña se vio que solo a 5 partidos desde el primer momento los escogieron para ir a los debates, para salir en la prensa. Igualmente en la campaña anterior solo 4 y tradicionalmente solo 2. Eso se debe casualmente al deseo de que no surjan partidos alternativos que logren plantearle al país cosas diferentes y que no dependan del poder económico. Entonces, la igualdad no se da ni en la ciudadanía ni tampoco en el proceso electoral, es un principio básicamente constitucional. Con respecto a la deuda política, estipulada en la Constitución Política, ¿usted cree que es igual para todos o unos partidos se ven más favorecidos que otros? No, eso no es, en realidad no es una deuda política, es un aporte del Estado, porque a nadie se le debe nada. Ese aporte del Estado se ha distribuido básicamente siempre entre los grupos que, insisto, se convierte en verdadero fraude electoral el financiamiento, porque lo que hacen es que primero empiezan con una encuesta de entrada en las campañas políticas para decir que algunos partidos van a surgir. Esos partidos reciben financiamiento por préstamos bancarios, por fideicomisos, y posteriormente terminan apareciendo en los medios de comunicación y haciendo ver al elector que solamente esos partidos políticos existen. Entonces es verdaderamente una verdadera cascada lo que hace la gente para convertir esto al final en un banquete financiero. Entonces, si usted ve en esta campaña, los que obtuvieron financiamiento son los que tenían anteriormente financiamiento, o sea, con el mismo financiamiento lograron llevar el mensaje y posteriormente recuperarlo. Entonces, nosotros hemos peleado desde hace muchos años para que hubiera un financiamiento equitativo, pero lo que hay básicamente al final es un negocio en pequeñas maquinarias electorales de los partidos que tienen acceso a la deuda política y se convierte en una verdadera desigualdad con discriminación de los grupos que podrían surgir en Costa Rica con otro pensamiento. Para finalizar, ¿cuáles maneras puede adoptar su partido para poder ascender a un partido mayor o tener una representación, ¿cómo puedo decirlo?, más participativa en las próximas elecciones? No se puede porque nosotros es el único partido que se ha mantenido en el tiempo a pesar de no tener deuda política, pero el problema no es que estamos luchando solamente contra un elemento, luchamos contra los medios de comunicación, los grandes medios que quieren básicamente tener algunos clientes que son los que pagan la campaña, o sea, los mismos partidos se convierten en clientes de ellos. Tenemos el enemigo número 1, que son las encuestas, que no son reguladas, y entonces dicen, básicamente, de acuerdo a cómo se les pague, así salen
en las encuestas los grupos. Y tenemos a un elector al final que no está bien informado, o sea, que lo manipulan para creer que la democracia costarricense existe de una manera equitativa, y al final entonces los grupos que tratan de surgir en forma independiente no lo pueden hacer si no dependen del poder económico. El poder económico es el que pone el presidente, el poder económico es el que le dice a los partidos que pueden ser grandes, y si la gente no piensa igual a ellos, entonces tratan de eliminarlos, de manera que no hay una estrategia viable, porque la política es dinero y es trabajo, y aunque se trabaje mucho, si no se tiene el dinero, es muy difícil llegarle a la mayoría de los costarricenses.